Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo video. En esta vez vamos a crear un nuevo proyecto utilizando Spring Boot con Kotlin y Postgres para la base de datos. Vamos a crear un proyecto donde vamos a evidenciar cómo poder utilizar los DTOs, cómo convertir en entidades y finalmente cómo guardar esa información en la base de datos. Las dependencias que va a usar es de Spring Web, Postgres SQL para la conexión a la base, el JPA que nos va a permitir manejar la persistencia, el Flyway Migration para manejar las versiones de la base de datos y la validación para los DTOs. Utilizamos Kotlin, Maven y descargamos el proyecto. Bien, una vez ya tenemos descargado, recordarles que este archivo POM XML es el encargado de manejar todas las dependencias del proyecto. Aquí debemos verificar que están las que habíamos agregado, está el JPA, el Validation, el Spring Web, el Flyway y la base de datos. Listo. Una vez que tengamos aquí, podemos empezar a crear la base de datos. Para eso nos va a servir de guía el diagrama que tenemos para el día de hoy, donde se evidencia que parte de la base de datos, luego de la base de datos, luego de crear la tabla, vamos a trabajar con la entidad, con las clases de entidades, la clase repository, luego la clase service, la clase modelo, o la que comúnmente se utiliza como modelo es los DTOs. Utilizaremos también un mappers para poder convertir la información de los DTOs a las entidades. Y finalmente las clases controller que van a utilizar para el manejo del request del protocolo HTTP. Entonces vamos a ir creando desde la parte de abajo. Vamos a empezar por la tabla de la base de datos. Antes de esto, nosotros necesitamos crear un archivo de configuración de la aplicación, que en este caso es el application YML. Entonces, lo que vamos a crear es ese archivo que en la mayoría de proyectos ya vienen instalados por defecto como application.properties. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer es a cambiarle al nombre de application YML. Entonces, una vez tenemos el application YML, vamos a copiar el contenido que va acá. Lo que voy a hacer es utilizar un formato que ya lo tengo establecido acá y lo vamos a pegar, ¿sí? Lo más importante aquí que vamos a utilizar va a ser la conexión a la base de datos, que estamos utilizando una base de datos de Elephant SQL, una base de datos gratuitas para poder desarrollar esta práctica. Una vez que tenemos esa configuración, lo que vamos a utilizar es la primera versión de la base de datos, según la estructura, según Flyway Migration. Lo que me pide es utilizar un prefix, es decir, unas letras antes del nombre del, de la migración y utilizar dos guiones bajos. Y la descripción de lo que queremos hacer. En el caso nuestro, como va a ser la primera versión, va a ser versión 1, dos guiones bajos, y vamos a poner create customer, ¿sí? Con guión bajo customer.sql. Recuerden que esto de aquí vamos a utilizar lenguaje DDL para poder crear la base de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un create table if not exist, if not exist, y nuestra tabla se va a llamar customer, ¿sí? Abrimos y cerramos y vamos a comenzar a generar lo que puede tener un customer. Vamos a darlo por aceptado esto de aquí y sin embargo vamos a aquí se generó lo detectó de otra base de datos. En el caso de Postgres, que es el que vamos a utilizar, va a ser serial. Tenemos el nombre, el correo como obligatorios y esto de aquí le podemos colocar como opcionales. Entonces, que no sean obligatorios. Listo. Aquí lo que vamos a agregar es un
un primary key que va a ser el ID y ya, con eso estaremos. Listo, una vez creado esto, vamos a hacer la parte de mapear la tabla a través de la entidad. Entonces, todo lo que está aquí dentro de este cuadro, de esta estructura de capas que maneja Spring Boot y la mayoría de frameworks, que es utilizar capas para manipular la data eh, que va a fluir durante la aplicación. Entonces, vamos primero con la entidad que vamos a crear esa clase. Entonces, aquí dentro del proyecto, dentro de la carpeta principal del proyecto, vamos a crear eh, paquetes o carpetas. En este caso va a ser el paquete entity, el primero que vamos a crear. Generalmente los nombres de los paquetes vienen en minúsculas y aquí comenzamos a crear ya las clases. La primera clase va a ser el mismo nombre de la tabla, en este caso customer. Sí, vamos a crear. Esta primera clase va a tener dos em, anotaciones, que lo que hace las anotaciones es darle características especiales a esta clase. Entonces lo primero que decimos que va a ser un tipo entidad y luego le vamos a decir que es el arroba table me indica o me permite relacionar con la base de datos. Si la tabla llama customer, aquí debe llamarse customer. Listo. Aquí vamos a ir generando, eh, vamos a generar las características de cada uno de los campos. Sí, y en la base de datos del ID es un auto generado, un data autogenerado que se va a ir de forma incremental y para eso vamos a copiar las características de forma rápida de esa clase. Entonces, de esa clase está, le vamos a copiar las características del ID, que para lo que le va a servir es para Spring Boot de identificar o generar estos valores de forma automática para este campo. ¿Sí? Le decimos que es un ID, le decimos que esta otra anotación para que este campo no sea actualizable. Entonces tenemos tres anotaciones que van a inferir en esta variable que se llama ID. Listo. Vamos con la siguiente, que es vamos a colocarle aquí al lado para tenerle de referencia. El siguiente es el name. Entonces lo que vamos a hacer es un var name, ¿sí? Y este va a ser un string y va a ser igual a null. Otra de las cosas que aquí podemos hacer es convertir el mismo tipo de dato, el tipo de dato semejante en SQL y acá en Kotlin. Si este es un varchar, acá va a ser a un string. Aquí el ID es un entero, acá la tenemos un long. Listo. Entonces vamos a crear el otro que va a ser el email y el phone y el address. Listo. Está generado prácticamente aquí. Una de las cosas que podemos utilizar aquí es cuando en SQL utilizamos la notación camel case. Cuando lo llevemos acá, le debemos utilizar snake case, es decir, aquí empieza con minúscula y el segundo nombre con mayúscula. Sí, y esto automáticamente lo que Spring Boot hará es convertir de este tipo a este tipo para enlazar tanto la tabla como los campos de esta tabla. Bien, una vez que tenemos el entity, según el diagrama de capas, tenemos que crear el repository, porque va a ser el encargado de darnos las características básicas o las operaciones básicas para la base de datos. Para esto también vamos a crear de nuevo una carpeta que va a llamar repository. Sí, repository. Y aquí adentro vamos a crear eh, un Kotlin class, que en este caso la única clase de todas estas de aquí es que va a ser una interfaz desde el repositorio. Entonces aquí lo que vamos a escribir es customer repository. ¿Sí? La buena práctica es que coloquemos el nombre de la tabla o de la entidad con la que estemos trabajando y seguidamente el tipo al cual pertenece. En este caso, como es un repositorio, le vamos a crear un repositorio.
Me he dicho que esta va a ser una interfaz porque vamos a poder heredar del JPA repository, que es el que contiene todas las características de las operaciones de la base de datos con esta entidad llamada customer. A partir de aquí nosotros utilizaremos esta clase para crear eh, las diferentes llamadas hacia la base de datos. Listo. Luego de esto necesitamos el service. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo paquete llamado service. Listo. Una vez creado este paquete service, lo que vamos a crear es también en su interior un nuevo Kotlin class, que bueno, a partir de aquí todos van a ser clases. El único interfaz fue el repository. Asimismo le vamos a llamar customer service. Listo. Así, bueno, acá antes de olvidarnos le vamos a poner que este es un repository. Spring Boot me permite colocar anotaciones a todas sus clases para que tengan un comportamiento especial. Entonces, en este caso, como es un service, también le vamos a colocar @service. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, nosotros podemos eh, utilizar otra de las características de Spring Boot, que es utilizar una inyección. En el momento en que nosotros agregamos el repositorio, este de aquí lo que va a hacer Spring Boot es crear objetos por nosotros y lo va a tener listo para ser utilizados en donde sea. En este caso lo vamos a utilizar aquí. Entonces, automáticamente me indica que hay un repositorio ya disponible para hacer y ya lo utilizo. Entonces, una vez que tenemos esta inyección de este objeto aquí, lo que comenzamos a crear ya son las funciones para las operaciones básicas con la base de datos. ¿Sí? Entonces, en este caso puede ser el de getCustomers, que lo que nos permite es devolver toda la información de las tablas o de los campos que están en la tabla customer. En este caso, estamos utilizando el formato de una sola línea. En otros casos, lo que podríamos hacer es utilizar las llaves para tener un poco más de orden. Sería así. Y aquí utilizaríamos un return. Y acá lo que le vamos a decir que vamos a devolver una lista de customer. Sí, esa es la idea. Como vamos a pedir todos los clientes, entonces nos va a devolver esto de aquí. Lo que nos está devolviendo es una lista de customer. Entonces, con esto ya tendríamos la información lista. Bien, a ver, aquí me está dando un error. Este customer. Ah, me falta aquí la llave. Ya, me faltaba una llave de la apertura. Listo, así queda este método. Este método lo que va a hacer es devolver todos los clientes que están guardados en las bases de datos. En este caso es cómo ejecutar el archivo, la instrucción select asterisco from customer en la base de datos. Pero esto el repositorio lo hace por nosotros y lo devuelve ya a un objeto de Kotlin. Bien, el siguiente que tenemos es el controller. Entonces vamos a crear asimismo el paquete controller. Recuerden, este es en minúscula. Ya, y le vamos a llamar asimismo customer controller. Listo. Al igual que el service, este tiene un @REST controller. Y adicionalmente este tiene un @request mapping. Listo. Entonces, aquí lo que me está indicando es que el request mapping me permite establecer la ruta que se va a capturar o que se va a relacionar con el request HTTP que se envía en una petición HTTP normal. Vamos a capturar la ruta y va a responder esta clase. Así como hicimos que el service necesita un repository, como en este caso le inyectamos esto de aquí, al igual el controller necesita el service. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un auto-wired para inyectar el service. Aquí lo que hacemos es control barra espaciador al final de
las clases que no están importadas e importamos aquí arriba. Listo. Una vez con esto, hacemos la función que devuelva esto, ¿no? En este caso es lo mismo. Lo que vamos a hacer es un get customers y devolver lo que me va a devolver el service. Y lo que hace el service es básicamente devolver lo que me está devolviendo el repositorio. Entonces, como se va pasando por las capas la información. Bien, una vez de aquí ya tenemos, ya lo podemos probar automáticamente. Vamos a a ejecutar y probar. Para eso voy a abrir el Postman para hacer una prueba. Aunque esto de aquí se puede básicamente probar únicamente con el navegador, lo podemos probar que esto está funcionando. Sí, vamos a llamar aquí. No se ejecutó. Ya, está ejecutándose todavía. Primera vez. Recuerden que la forma también de inicializar es desde aquí, ¿no? Utilizando el debug o el run, pero mejor es con debug para poder visualizar los errores. Este error es muy común cuando tenemos un error de migración, cuando no coincide el checksum de la migración, quiere decir que la base de datos está, contiene ya información, entonces para ello tenemos que resetear la base de datos o eliminar y volver a crear en el caso de que tenemos una base de datos local. Entonces en este caso lo que voy a hacer es resetear la base de datos para poder continuar con el ejemplo. Voy a resetear. Esto se hace desde el panel de administración de Elephant, que es la base de datos donde la estamos utilizando para este ejemplo. Sigamos. Entonces, esto espero que ya me devuelva completamente satisfactorio y volvemos a ejecutar. Listo. Aquí me está dando un error. Me debería devolver un valor 881 API Customers. No me está devolviendo el valor. A ver, vamos a revisar qué pasó. Estamos en el puerto 8081, está muy bien. El customer. Me faltó aquí. No está devolviendo la ruta. Si yo estoy llamando a esta ruta, me debería devolver como automáticamente hacemos un get desde el navegador. Debería devolver esto de aquí, pero para eso necesitamos que esté aquí el get mapping. Sí, el get mapping me permite identificar el get que se hace en la solicitud y devuelve la ruta de acá. ¿Sí? Listo, volvemos a ejecutar. Listo. Entonces ahora sí, probamos desde el navegador. Ya, ahora sí está el vacío, que es lo que esperaba que se devuelve un objeto vacío porque no tenemos ningún registro en la base de datos. Listo. Ahora vamos ya con la otra parte. Hemos hecho un método get. Lo que nos falta sería el siguiente, que es un método post. Para ello necesitamos seguir esta estructura de capas que lo tenemos aquí y es crear un DTO para recibir la información. Nosotros no podemos utilizar directamente un entity para recibir acá porque estaríamos utilizando o dando a conocer toda la información de los campos que tiene la base de datos. Entonces, por un tema de manejo de incluso de orden y seguridad, podemos utilizar un DTO. Entonces, para ello vamos a crear una nueva carpeta que se llame DTO. Y en esta carpeta DTO lo que hacemos es crear una carpeta que se llame Customer, una clase, perdón, que se llame Customer DTO. ¿Sí? Listo. Esto lo que prácticamente podría hacer es tener la misma información de la entidad. Sin embargo, lo que aquí podríamos pedir únicamente la información que es obligatoria, que en este caso es el full name y el email. Si recordamos en la base de datos, los únicos campos obligatorios son estos, porque esto es generado automáticamente. Entonces, lo único que necesitamos para crear un nuevo cliente es el full name y el email. Entonces, eso se queda básicamente como DTO. Ahora, aquí nosotros podemos agregar las validaciones, anotaciones que no pueden venir nulos.
¿sí? Para que nos ayude a controlar un poco. Entonces, esto podemos hacerlo también así. Arroba not null, ¿sí? Y especificar que este campo tiene que ser requerido. ¿Sí? Este campo es requerido. Listo. Eso nos permite utilizar el y podemos que no sea en blanco, también puede ser que no sea nulo, pero mandemos un espacio en blanco, entonces es necesario, le podemos agregar también un not blank. Listo. Ya. En los dos casos devolverá lo mismo. Igual sería acá lo mismo, ¿no? Sería este mismo. Recuerden que las anotaciones afectan a la siguiente declaración, ya sea de una clase o una variable, en este caso de una variable o de un atributo, ¿sí? Estos dos de aquí afectan al siguiente, que está aquí, a la siguiente declaración. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es recibir un post. Para eso vamos a generar un nuevo fun que sea create y listo. Ya. Entonces, o save. Bueno, aquí vamos a utilizarle como save, como nuevo. Aquí vamos a recibir o vamos a devolver aquí. Vamos a recibir primero. Primero que esto le vamos a colocar una anotación aquí como así como tenemos get mapping. Acá debemos tener un post mapping. Listo. Post mapping. Ya. Le agregamos como y ya. De aquí, esto lo que vamos a capturar del método HTTP es el body. Entonces, aquí hay uno que se llama request body y lo que estamos buscando es un customer DTO. Customer DTO, customer DTO, ya. Además de esto, del request body necesitamos también un arroba valid para que se ejecute las validaciones que le acabamos de generar acá. Si no colocamos arroba valid, no se va a ejecutar estas validaciones. Listo, le agregamos también importamos la biblioteca necesaria y lo que aquí hacemos es llamar así como recuerden que el controlador llama al service y el service le podemos llamar asimismo customer service punto safe, customer DTO. Nos va a salir error y ya vamos a ver por qué. Y aquí lo que vamos a devolver es el método creado, ¿no? Que va a ser Em, bueno, por el momento devolveremos nada más un customer, ¿sí? Vamos a devolver un objeto customer creado que nos devolverá la base de datos. Ya, este método save me sale en rojo porque no tenemos. Si vamos acá al service, vamos a identificar que no tenemos y por eso hay que crear, ¿no? El fun save, ¿sí? Guardar y que guarde el customer. Ahora, recordar que aquí el controller no nos está pasando un customer, sino un customer DTO, que es una entidad un poco más resumida, ¿sí? Entonces lo que eso nos está dando que aquí recibimos un DTO en lugar de un customer. Listo. Lo que sí doblemos un customer, pero aquí solicitamos un customer DTO. Ya. Aquí va a haber un problema porque ya vamos a ver cuál es el problema. Aquí me dice que está esperando un customer. Evidentemente, el repositorio está trabajando con un customer y nosotros le estamos pasando un customer DTO. No coincide, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una conversión y para eso vamos a utilizar otra clase, otro tipo de clases que se llama mapper. Y vamos a crear una nueva carpeta para los mappers y aquí le vamos a llamar Kotlin class customer mapper. Listo. Entonces, este Customer Mapper básicamente no es una clase, sino va a ser una entidad porque vamos a poder instanciar o utilizar esta clase sin instanciar. Entonces vamos a generar aquí algunas funciones. Aquí ya la inteligencia me está generando, pero vamos a utilizar solo la una. Luego la vamos a agregar. Agregamos el Customer DTO, que es el objeto que vamos a solicitar el customer normal y aquí lo que estamos es convirtiendo de customer DTO a customer. Listo. Ya, como eso estaría. Listo. Entonces lo que tenemos acá, aquí básicamente lo que estamos haciendo es convertir. Vamos a recibir a convertir el customer hacia una entidad porque lo que el controller nos está devolviendo es un DTO, pero para nosotros guardar necesitamos aquí solo un customer, pero no lo tenemos, así que tenemos que convertir de customer DTO a customer.
¿Ya? Entonces eso es lo que hace el mapper. Entonces lo que aquí puedo hacer es un val customer igual customer mapper punto to entity customer. Listo. Y este customer ya es un customer de tipo entity que ya puede ser aceptado. Listo. Algo está pasando en el controlador. Que estoy teniendo un error. Ah, aquí te falta el return. Nos falta devolver. Si es que retornamos un customer, tenemos que devolver un customer. Listo. Con eso hemos hecho el customer DTO con las respectivas validaciones que queremos. Listo. Ahora sí vamos a recargar y vamos a probar el método post. Vamos a probar esta vez con Postman, porque ya el método Postman, el método post no lo podemos utilizar desde el navegador, así que vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí era slash API slash customers. Es un método post que va a pedir algo por el body. En este caso está pidiendo el ID, no, porque es auto incremental. Lo que nos está pidiendo es el full name y el email. Y esto ya es un objeto normal. Entonces vamos a ponerle, se llame Juan y el correo j@g.com. Es cualquiera, ¿no? Vamos a enviar. Listo. Entonces, una vez que le enviemos, vamos a probar. Ah, no está ejecutándose. Ah, aquí está mal. El puerto es 8081. Recuerden que el puerto se configura en el YML 8081. Ya, ahora sí. Bien, ya está guardado, ¿no? Como nosotros solo le mandamos el funnel y el email, ya el phone y el address no está, entonces recuerden que la base de datos permite los nulos y ya está. Aquí también me devuelve el valor generado, ¿no? Ya tengo configurado. Ahora, vamos a enviarle aquí como nulo. ¿Sí? La idea era que esto de aquí valide, primero que no sea blanco y no sea nulo. Vamos a mandar en blanco. ¿Listo? Enviemos de nuevo. Ponerle como J2 para la prueba y enviamos. Y aquí me está dando un bad request. ¿Sí? Me dice que eh, hay un error, que se encontró un error en el objeto customer DTO. Sí, y evidentemente lo que está sucediendo es que aquí me está validando que este campo no es requerido. ¿Sí? Este de aquí. Listo. Eso ya lo podemos capturar. En otra práctica vamos a capturar eso para que el error sea utilizando un formato más conocido como JSON. Lo estaremos haciendo eso. Listo, hasta aquí va el video de hoy. Vamos a... te pido que por favor practiques creando, puedes crear tu propia tabla con un nuevo proyecto y colocar sus campos y permitir, de acuerdo a las validaciones que tengamos, a las restricciones de la base de datos, hacer el Customer DTO. Recordemos finalmente que hemos construido esto, ¿no? Desde la tabla, la entidad, el repositorio, el service, el controller, el DTO para recibir el request, el mapper para convertir desde un DTO a un entity, porque el repositorio solo trabaja con entities, pero hasta aquí nosotros tenemos DTO, entonces el service es el encargado de hacer esa conversión de lo uno del DTO al entity y para eso utilizamos los mappers. Entonces toda esta práctica está utilizado esta estructura de capas que es común en los proyectos backend. Eso es todo por este video. Por favor, te pido que practiques y cualquier duda me dejas en los comentarios. Gracias, un gusto. Nos vemos la siguiente clase.